miércoles santo, bueno. Se entregó a Jesús. Este día se recuerda el día que entregaron a Jesús por parte de Judas. Hay un tema que dice: Judas, no tiene precio tu traición. Ciego, es un temazo musical. Y bueno, es un episodio bíblico. La verdad es que hoy comienza todo esto, se recuerda en todos lados. Hablamos mucho del tema, yo como cristiana, vos como católico, el agnóstico también habla del tema. ¿Pero por qué habla del tema? Porque quiere fundamentar de que no existió, no existe un Cristo, no existe un Dios que creó todo. Es un tema que hablan todos. Ahora, nosotros tenemos una historia interesante con esto, lo decía, muchos creen que los que menos conocen esto son los del pueblo enviado guaraní, y son los que primero conocieron el tema. Pero hablemos de la historia, y para esto le invitamos al señor Hugo López en calidad de escritor, porque está en el sector de adicciones con la provincia y todo, y nos vamos a trabar ahí. Hay mucho que hablar de adicciones, pero hoy es un día especial para hablar de la historia. ¿Y por qué Hugo López? Porque hace poco presentó su último libro, y a raíz de esta presentación fue un descubrimiento enorme. Con ese libro descubrimos que Iguazú tiene muchos más años de los que creíamos. Con ese libro descubrimos, un montón de cosas. Sinceramente un montón de cosas, pero yo no les voy a contar por qué, porque tengo acá al escritor. Así que buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación y por hablar de este tema un poco más feliz que el otro, ¿no? Que generalmente nos convoca. Sí, yo creo que es un tema, es una semana de reflexión, y tenemos que reflexionar desde las raíces. Porque siempre como lo decía acá Javier, cuando hablamos de un tema así tenemos que pensar de manera general. En el que cree, en el que no cree, al que le interesa, al que por ahí ¿no es cierto? Y yo creo que basarnos en la historia no de algo inventado en base a otro libro, sino en la historia que se investigó, ¿no? Que fue el trabajo que usted hizo con este último libro, me parece sumamente interesante. Es ir con, bueno, yo lo dije por una oportunidad, a usted le gusta ir contra la marea, ¿no? Sí, no, 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 Cuando no necesariamente, sino tratar de cuestionarme lo que leo, lo que está a disposición y no simplemente aceptarlo porque sí. claro, Incluso cuando enseño, porque también enseño en dos instituciones educativas acá a nivel terciario, le digo a mis estudiantes: ustedes tienen que dudar hasta de lo que yo les estoy enseñando. claro, Porque aquel que enseña con certezas y que solamente dice lo que yo digo es cierto y nada más, no aprendió nada. Uno tiene que enseñar a dudar. cuestionar, investigar, indagar, no quedarte con lo que ves en Google, por Sí, ejemplo. exacto. Sí, 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 es un buen ejemplo. Justamente hoy en el exceso de información que hay, uno debería en todo momento chequear. Entonces, enseñar esto es justamente decirle a las personas: lo que yo te estoy contando, evidenciando con fuentes y demás, también tiene que ser un cuestionamiento de parte tuya. Investigar y ver y preguntar si es así. Fíjate En si el lo caso que... si se Sí. comprueba, por supuesto que lo celebramos. Eso justamente iba a decir, fíjate si lo que estás leyendo tiene fechas, documentos, porque la verdad es que hay muchas cosas que vos lees y que nada es... Te metes en una novela que en realidad no pasa de ser una ficción. En cambio, es diferente cuando está documentado, Claro. cuando hay pruebas, es muy diferente. Incluso en la vida es así, Incluso ¿no? en la vida, Cuando sí. uno recibe algo, alguna información, después debe checarla para corroborar si es cierto. Por eso, generalmente las personas que son mayores se toman unos segundos y unos minutos en responder para corroborar dentro del bagaje de información que tiene y también con otras fuentes para saber si lo que está escuchando es verdad. Totalmente. El último libro que presentó, ¿cómo se llama? El siglo escondido. El siglo escondido. Y en este siglo escondido lo primero que aprendemos es que Iguazú no tiene la edad que creemos que tiene. Sí, en algún momento en Iguazú, en la década de los 80, los concejales en ese momento debieron, de alguna u otra manera, quizás por una obligación institucional, decidir una fecha de fundación de Iguazú, y se eligió una fecha que sí representa la actividad turística, sí representa lo que Iguazú es hoy como pueblo, de acuerdo a la llegada de algunos pioneros, el primer barco con turistas y demás, pero no era una fecha fundacional basada en documentaciones
como lo planteamos en la presentación del libro. ¿Cómo fue esta investigación y a raíz de qué documentos me puede afirmar usted que es así? Bueno, en primer lugar, la investigación no es mía, la hizo primero el historiador, ecologista, doctor, concejal y hasta secretario de Ecología de la provincia en su momento, Luis Honorio Rolón, muy admirado por mí. Y él había escrito en su momento un libro en 1984 que se llamó Santa María del Iguazú, 1626. Ese librito cayó en una oportunidad en mis manos, la empecé a leer con mucha avidez, y ahí mencionaba la investigación de que aquí en Iguazú existió un pueblo que se llamó Santa María del Iguazú, o Santa María la Mayor en el Iguazú, y que fue fundado en 1626. A raíz de la lectura de esa investigación de Luis Honorio Rolón, me pregunté muchas veces y me cuestioné mucho por qué en Iguazú se celebraba otra fecha de fundación con menos años. Y así, a raíz de eso, durante 15 años preguntando, leyendo, investigando, más de 40 fuentes, he llegado al documento, la carta original del padre Diego de Boroa, en donde relata la fundación de Santa María del Iguazú el 10 de mayo de 1626. La copia de este documento original la consigo de parte de la dirección de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro en Brasil, en donde está el original, y esa copia fiel la entrego al municipio en la presentación de mi libro. Que está acá, a la vista de todos. Está a la vista de todos en la Dirección de Patrimonio Histórico Cultural, y a partir de ahí, bueno, podemos afirmar que esta investigación realizada en su momento por Luis Honorio Rolón, que dicho sea de paso, muchos que coexistieron con él en esa época comentaban que él tuvo muchos problemas en que le creyeran, y era, por supuesto, había que tener mucha fe, como estábamos hablando recién, para creer una investigación en ese momento en donde no teníamos el acceso al documento. Sin embargo, ahí, en su librito, él menciona la investigación de que ese documento existía en la Biblioteca Nacional del Brasil, solo que no dice dónde, en qué ciudad. Entonces ahí empezó la investigación mía para dar con ese documento. Bien, y en esta semana, porque hay mucha gente que estará diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con Semana Santa? ¿Saben qué pasa? En Semana Santa hablamos de las ruinas de San Ignacio. Toda la provincia habla de las ruinas de San Ignacio y desconocen que acá también hubieron ruinas. ¿Es así? Aquí, no, ruinas no, aquí hubo un pueblo. Hubo un pueblo que terminó en ruinas. Claro. Ahí está. Sí. Así. Existió un pueblo en 1626 a 1633 que llegó a tener cerca de 4.000 habitantes, a 15 kilómetros de Cataratas río arriba, en el lado derecho, o sea, el lado argentino. Y se menciona en Semana Santa todos estos pueblos de origen jesuítico guaraní porque son cristianos. Estos pueblos fueron liderados por padres, curas de la orden jesuita, de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, y por supuesto todo lo basado en sus creencias y en sus convicciones era lo que ellos volcaban en la vida diaria del pueblo. Por lo tanto, estaba basado principalmente en la iglesia, es decir, todo pueblo que ellos construían tenían como institución principal la iglesia. Al lado tenían el cabildo, que era una especie de gobierno de los caciques en conjunto con los padres, una plaza central en donde se hacían principalmente eventos religiosos para recordar, entre otras cosas, Semana Santa, ¿no? Claro, pero bueno, voy a volver a lo que dije. Digo, había ruinas porque no quedó nada. Todavía no sabemos exactamente, porque los que llegaron hasta el lugar de Santa María del Iguazú encontraron montículos, es decir, que ya obviamente tapada por la vegetación. Nunca se hizo una investigación exacta, pero sí llegaron hasta el lugar en donde por simple vista podían descubrir más o menos que en ese rosado del monte había algo que se asemejaba o que se asemeja a un lugar de residencia de este tipo, digamos. Entonces ya es un avance muy grande, porque en esa zona hoy existe un área que se llama intangible dentro del Parque Nacional Iguazú. Entonces, para realizar excavaciones y para realizar investigaciones arqueológicas, antropológicas y demás, se tiene que pedir un permiso especial. Sin embargo, el guardaparque Jorge Ciesli, que en su momento hizo
la investigación con Luis Honorio Rolón llegó varias veces hasta el lugar. ¿Usted conoce el lugar, digo, por las dudas? No, hasta ahora no. Algún día ojalá me toque la oportunidad. Está muy lejos de 15 kilómetros. 15 15 kilómetros kilómetros río arriba de la garganta. Mira nada más, ¿eh? Sí. Y estas historias deberían contarlas en las escuelas. Bueno, sí, esa es la idea, justamente en conversación con la Dirección de Cultura local y también provincial. La idea es justamente que los chicos tomen esta fecha del 10 de mayo de 1626 como una fecha de primera fundación del pueblo, como muchas otras ciudades, ¿no? Claro. Buenos Aires tuvo 2 fundaciones, Santa Fe creo que tuvo hasta 3, y así sucesivamente, ¿no? Se toman como fechas fundacionales para, obviamente, no obviar, no evitar mencionar el dato histórico que es contundente. Bien, yo no tengo el libro, por eso sé lo básico, les digo. Voy a ser sincera. Pero después, desde haber estado acá, en Puerto Iguazú, es cuando se van recién para San Ignacio. No, Santa María la Mayor. Santa María la Mayor. Sí, Santa María la Mayor está ubicado hoy Ajá. en el municipio Santa María, que está dentro del departamento Concepción de la Sierra. Es más, Santa María la Mayor es una de las ruinas mejores conservadas acá en Misiones. Mira vos. Bueno, ¿todo esto para qué? Para llegar a lo que nos interesa, que es cómo vive el pueblo enviado guaraní esta fecha. Bueno, recordemos que Semana Santa recuerda una celebración judía. Eso tenemos que diferenciar bien, ¿no? Luego, en el caso de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que coincide con Semana Santa, es decir, coincide con Pascuas, perdón, Claro. es una celebración judía. Pascuas, sí, el Pesaj, es una celebración judía que recuerda la salida de Egipto, del pueblo israelita, que estuvo durante muchos años viviendo en Egipto como esclavos. Entonces, bueno, hay celebraciones y detalles que se hacen durante estos días. Eso después, unos años más adelante, cuando vive Jesús aquí en la tierra, su pasión y muerte ocurre coincidentemente con esta fecha. Por lo tanto, nuestra costumbre judeo-cristiana aquí en Latinoamérica recuerda ambas cosas, ¿no? Recuerda el Pesaj de los judíos que ocurrió coincidentemente con la pasión y muerte de nuestro Señor. Entonces, el Mbuyá guaraní o cualquier persona de otra etnia o de otra raza que no sea de índole judeo-cristiana no cree en esto. O mejor dicho, algunos de ellos sí, pero no lo celebran de la misma manera. De hecho, como estaba mencionando usted al inicio de la entrevista, ellos fueron uno de los primeros que escucharon sobre esta historia, porque claro, 1609, 1626 eran los únicos no cristianos en esta época cuando existió la etapa de conquista y colonización de parte de España. Entonces ellos fueron los primeros que escucharon sobre un tal Jesús, y también Semana Santa y todas las celebraciones de los santos y demás, porque obviamente los padres jesuitas eran de origen católico. Entonces ellos le comentaban esta historia a las personas que no la sabían, y los únicos que no sabían acá eran los nativos. Interesante. Ellos fueron acá, bueno, acá y en otros lugares, imagino que también, los primeros en enterarse que, bueno, más allá después nosotros, que había un Jesús de Nazaret que fue crucificado por los pecados, en fin, fueron los primeros. Y hoy escuchamos por ahí que dicen tenemos que ir a predicarles, y está bien que lo hagan, pero yo tengo la curiosidad de saber, porque el Enviá tiene algo que el Yoruba no tiene, que es muy interesante. Es que ellos se van contando la historia. Decía una de las chicas en la presentación de su libro, Graciela Moreira. Sí. Nosotros no escribimos, no teníamos cómo escribir la historia, pero se van pasando de generación en generación, se toman el trabajo de contarle a sus generaciones cómo se vivían ciertas cosas, y esa es la curiosidad. Si ellos fueron los primeros en ser evangelizados, ¿cómo viven hoy esto? ¿Qué se cuentan hoy ya que van pasando de generación en generación? Bueno, seguramente en algún momento habrá habido alguien que le contara
sobre esta historia de los jesuitas y la existencia de estos pueblos, por supuesto, ¿no? Sin embargo, me parece que ellos le dieron mucha más importancia a su propia cultura para transmitirla de generación en generación. Ahí hay varias cosas para resaltar. Una, la importancia de la palabra que ellos le dan, a la palabra oral, y la importancia que significa hablar con los hijos. Ujú. Cuando el papá, la mamá o la abuela le cuenta a sus hijos con voz directa qué es lo que ocurrió, cómo nos comportamos, qué hacemos, qué hicimos en algún momento, qué escuchamos, seguramente en esas cosas le habrán incluido todas las prédicas de los jesuitas, y obviamente qué es lo que se tiene que hacer en el futuro y cómo seguir sobre esas costumbres que ellos tienen. Eso es algo digno de destacar porque hasta el día de hoy ellos conversan mucho, incluso teniendo las herramientas tecnológicas que tenemos nosotros, conversan mucho. En algunas edades de adolescentes y niños por ahí están teniendo los mismos inconvenientes del exceso del uso del celular como nosotros, me refiero a los Yoruba, pero siguen hablando mucho, siguen dándole la importancia al Agbu, que ellos dicen que es su palabra. Eso también es digno de destacar y digno de imitar, creo. Entonces, dentro de todo esto, seguramente habrá existido algún relato de la existencia de esos pueblos y de qué se hablaba en esos pueblos. Pero se me hace que hasta el día de hoy, porque la evidencia lo demuestra, digamos, ellos no tienen iglesia, ellos no comulgan en ninguna de las denominaciones, ya sea protestantes o católicas. Entonces, por lo tanto, le dieron más importancia a su forma de ser. Y recordemos que el Mga guaraní fue una de las pocas etnias no reducidas en estos pueblos. Ellos siempre fueron Kagwa, que significa del monte, ¿no? Entonces es muy importante que se entienda esa diferencia con otras etnias que sí fueron reducidas en el sentido de que eligieron vivir en esos pueblos por muchos años, cerca de 150 años, o sea que ahí tenemos casi 3 generaciones de las otras etnias que vivieron, sí, y algunos de ellos nacieron en esos pueblos sin conocer el monte. Yo la escuchaba también a esta chica que me encantaría tenerle, que me encantaría que dé una charla para mujeres yurúas, porque realmente es impresionante escucharla. Ella decía, por fin nos escucharon. Sí. A través de este libro sentimos que por fin nos escucharon. Claro, porque previo a la llegada de los jesuitas, en el paso de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, mucho antes, unos 60 años antes de que llegaran los jesuitas a esta región, Álvar Núñez cuenta en su bitácora, en su libro, en su diario de viaje, que muy cerca del Iguazú llegó a una tribu, a un lugar, a una comunidad guaraní, que era matriarcal, en donde mandaban las mujeres, en donde se les escuchaba y se le daba más importancia a lo que decían, como dice en el libro, las viejas y no tanto los viejos, ¿no? Entonces, cuando yo cuento esto, fue que Graciela menciona en el libro, en la presentación del libro, cuando le toca hablar, que nadie lo había dicho, nadie lo dice, y es cierto, es verdad, muy pocas personas lo mencionan. Es más, mencionan el paso de Álvar Núñez por las cataratas, que es muy importante, por supuesto, es un dato histórico que hasta el día de hoy nosotros lo utilizamos y inclusive lo celebramos, pero nadie cuenta lo que él contó que vio y que atestiguó, y una de esas cosas que atestiguó fue esta tribu matriarcal. Y les cuento que ese libro tiene historias, ya que hablamos de empoderadas, que sirve para una película de terror para los hombres. Es claro, tremendo, porque también se toman algunas cuestiones sí, de índole ideológicos como nuevas, ¿no? Y honestamente, cuando se habla hoy del empoderamiento de la mujer y de la diferencia que era con antes, ¿no? Quizás comparado con nuestra cultura o sociocultura judeocristiana, sí, pero en otras culturas a las que nosotros inclusive por mucho tiempo hemos considerado incivilizadas, ya tenían comunidades matriarcales hace mucho. O sea que este tema en la historia del feminismo, de empoderamiento de la mujer, es viejo, digamos, no es nuevo. No es nada nuevo. Y lo que sí probablemente sea nuevo como concepto para nosotros, para los Yoruba. Y en esa presentación que usted tuvo, lo que yo menciono siempre es que el blanco, el Yoruba como nos dicen los guaraníes,
generalmente piensa que la historia empezó con él. Y ese es el error, ¿no es cierto? Entonces todos estos conceptos de dar lugar a la mujer, escuchar a la mujer, darle la importancia que se merece, que una comunidad sea gobernada por mujeres y todo eso, para otras culturas y para otras etnias es viejo, ya es algo de larga data. De larga data. Sí, totalmente. Qué lástima, yo me tengo que ir, pero la verdad es que este libro les voy a recomendar porque escuchar la presentación es tremendo, es como sumergirte en una película, pero no en una película de ciencia ficción, en una película con documentos reales. Es más, me imagino que lo habrán contactado para hacer algo parecido. ¿Qué alcance tiene el libro? Porque sé que ya se fue por el mundo. Sí, inclusive, bueno, hay muchos pedidos por todos lados, gracias a Dios pudo recibir muchos comentarios, y también he recibido muchos pedidos de Alemania, de gente que estudia la historia y que le gusta el lenguaje, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Se me complicó al principio de enviar, pero bueno, después cuando se subió a la plataforma Amazon es mucho más fácil para ellos comprar y recibir. Y bueno, los comentarios que reciben después es justamente parecido a lo que comentaban en la presentación del libro, los que hablaron, es que no se sabe, no se cuenta, y que uno lo puede corroborar con las fuentes que están mencionadas ahí. Eso es por un lado. Y por otro lado, también la Dirección de Patrimonio Histórico Cultural tiene en su lugar colgados, ¿no?, los cuadros que tienen los documentos, la copia de este documento original que he entregado al municipio. Y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar públicamente la iniciativa del obispo Nicolás Baisi en organizar, incentivar y promocionar la fecha del 10 de mayo de 1626, realizando la peregrinación que se hará por el río Iguazú con esta empresa muy conocida, empresa náutica muy conocida acá en Iguazú, porque yo creo que aquel que comprende la importancia de los datos históricos inmediatamente lo vincula con nuestra cultura y con el turismo. Hace muy poco con mi familia visitamos, por ejemplo, la ciudad de Itatí en Corrientes, y la ciudad de Itatí vive, si se puede decir de alguna manera, de todo lo que rodea la creencia de la Virgen de Itatí. Más allá de que uno sea creyente o no de esas cuestiones, uno puede observar el movimiento que genera todo esto. Entonces aquella persona que comprende estos conceptos empieza a generar productos, por ponerle entre comillas, o decirlo de alguna manera, como estas procesiones, estas marchas, y qué mejor que hacer este recorrido por el río Iguazú que hicieron justamente nuestros hermanos guaraníes cuando bajaron por el río Iguazú en 1633 yendo hacia el sur y encontrándose con sus otros hermanos que venían por el Paraná desde el Brasil. Yo creo que más allá de la importancia que se le debe dar al producto turístico, que es muy importante y que además también genera preguntas, la gente cuando ve un producto así o cuando ve una actividad turística como esta o una actividad religiosa como esta, inmediatamente pregunta qué significa, por qué lo están haciendo, qué hacen acá, por qué hay una misa en esta fecha. Entonces ahí uno tiene la oportunidad de contar por qué. Y además de todo eso, se esparce el concepto de la importancia de nuestra sociocultura y nuestra historia, pero basada en documentaciones, como usted dijo. Entonces, quiero realmente felicitar la comprensión, la interpretación y el valor que le está dando, siendo autoridad eclesiástica, el padre obispo Nicolás Baisi, organizando lo que va a hacer en el río Iguazú el 10 de mayo. Ahora, si yo compro el libro, ¿este libro tiene una copia de los documentos? No tiene la imagen. Se menciona, por supuesto, ¿no?, que existen estos documentos y que están ahí. Y, perdón, es un detalle que muchos lectores comentaron cuando había publicado en mis redes, que para una próxima edición debería tener, ¿no? Sí, debería tener. Yo quiero el libro cuando tenga la imagen, porque yo creo que más que un libro es un documento histórico que lo podemos tener todos, nosotros, cada uno en su casa, y que el día que usted no esté ya acá, que ya haya partido, seguro alguien más va a seguir con la investigación de lo que está dejando ahí. Así que a raíz, como usted dijo, ya usted se había agarrado de un libro anterior
que le faltaba y usted tuvo que investigar mucho. Bueno, si le dejan la fotito del documento en el libro, va a seguir la investigación y mucho más. Bien, me tengo que ir ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Una vez más nos volvemos a reencontrar el lunes, ¿no? Sí, el lunes con más Infomate. ¿Y dónde consigo el libro? Ya que estamos... Bueno, en la librería que está sobre Álvaro Núñez, justamente Álvaro Núñez y Misiones, acá en Iguazú, y si no también en www.tintalibre.com, ahí se puede comprar todos los que viven acá en Argentina, buscan por el título o por el autor y se lo envían en 2 días. Bien, y a los que ganaron los premios se van a enterar por el mensaje que les voy a enviar, roscas de las Pascuas y huevos de Pascua. ¿Por qué? Porque estoy atenta a todos los que se involucran en Infomate. No lo hago al vivo. Yo soy fiel a los que son fieles al programa. Así que nos despedimos con algo en guaraní. Pero yo no lo voy a decir. Despídase usted, por favor. Bueno, awit yevete, que es la palabra que ellos utilizan para saludar y para bendecir. Para bendecir. Una frase para la fin de semana de Pascua. Tiene un TikTok donde te enseñan las cosas, tremendo. Yo estuve viendo tremendo, lo voy a estar pasando acá, ¿puedo, no? Sí, claro, por supuesto, sí, expresiones populares. Expresiones populares. Sí. ¿Cómo digo felices Pascuas o feliz Domingo de Resurrección? Bueno, ellos no dicen, no festejan las Pascuas, claro, ¿no? Pero para decir felicidades dicen Buapabé de árabe, por ejemplo, para cuando es tu cumpleaños. Ah, ¿no? bien. Es felicidades. ¿Y en inglés? Ya le voy a hacer el profesor de inglés. Happy Easter Week. Bien, muchísimas gracias, hasta la próxima, gracias por estar ahí. Chau, chau, gracias a usted por venir.